Segunda lección sobre el tema restaurar al hermano descarriado. En esta segunda lección habrá mucha repetición de textos y pensamientos ya presentados, pero en este segundo estudio vamos a enfatizar la importancia de trabajar diligentemente para restaurar al hermano descarriado para que la iglesia no tenga que aplicar la enseñanza de 1 Corintios 5, el asunto de la disciplina, de quitarlo de la iglesia, porque es necesario quitar miembros de la iglesia que persisten en pecar y no quieren arrepentirse. Vamos leyendo para comenzar 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 y 2. Pablo dice: de cierto se oye que hay entre vosotros, esta iglesia de Corinto, de que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Este miembro fornicario está en medio de los miembros de la iglesia en Corinto. Y Pablo está diciendo que les convenía quitarlo. La palabra quitar es expulsar, quitarlo. Y ellos no lo habían hecho. Entonces, en este capítulo, él está explicando el asunto, y dice versículo 5, el tal sea entregado a Satanás, un miembro de la iglesia de Cristo, que sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, o sea, para como crucificar su orgullo, o ese espíritu de rebeldía o de indiferencia. Entonces, a fin de que el espíritu, el alma, sea salvo en el día del Señor Jesús. En el versículo 11 os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, y con el tal ni aún comáis. Quitarlo de la asamblea. La palabra iglesia. Amados hermanos, la palabra iglesia es palabra griega. Es la palabra eclesia no traducida. La palabra eclesia, la palabra griega, traducida es asamblea. Entonces, quitar ese miembro de la asamblea que no sea bien recibido, que no sea bienvenido. A veces, en el caso como esto de caso de disciplina, hay hermanos que simplemente no tienen la fuerza para aplicar esta enseñanza. Les parece una enseñanza muy dura y ellos quieren tratar con suavidad a este
hermano disciplinado. Y aún le animan a seguir asistiendo. No. Quitar de la asamblea. Entregarlo a Satanás. Él, como fornicario, persistiendo en fornicación, era hijo del diablo. Él estaba en el reino de Satanás. Y dice Pablo, entregarlo donde él pertenece. Y no asociarse con él. Apartaos de él. No comer con él. Para que se avergüence. Para que se arrepienta. Y es exactamente lo que hicieron. Y este hombre se arrepintió. Él fue restaurado. Ese es el plan de salvación para los tales. Y todos los miembros de la iglesia deberían aceptarlo. Deben aceptarlo y aplicarlo. Es disciplina severa. Es disciplina con vara. Pero necesaria para salvar el alma. Muy bien, entonces Pablo enseña clara y enfáticamente que el miembro rebelde, miembro perverso, que no quiera arrepentirse para ser restaurado al Señor, debe ser quitado de la asamblea. Este es el plan de salvación para tal miembro. Es un acto severo que requiere fuerza espiritual. En plena asamblea, versículo 4, reunidos vosotros. El culpable escucha la sentencia. Es entregado a Satanás para avergonzarle, para humillarle, para que se arrepienta. Él es quitado de la iglesia, la asamblea. Los miembros no pueden asociarse con él, no solamente no en la asamblea, tampoco en la casa, ni aún con el tal, ni aún comáis. Ahora, pero primero, ya repitiendo, volviendo por el momento al primer tema, la primera lección de la importancia de hacer todo lo posible por restaurar a ese hermano para no tener que quitarlo de la iglesia. Y estudiamos Gálatas 6, 1 y 2, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Restaurar es como remendar, es como equipar completamente. La restauración por parte de los que son espirituales, de uno que ha sido vencido por algún pecado, algún vicio, alguna falta, él todavía está en medio de ellos, pero es como un miembro dislocado del cuerpo, como un miembro dislocado del cuerpo espiritual. Entonces, ya estudiamos en la otra lección quiénes son los espirituales. Y hablamos de muchos textos. Los que llevan el fruto del Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu. Los cuales en los que el Espíritu mora o controla. Entonces, los miembros de la iglesia que no obedecen esto, que no se esfuerzan por restaurar al hermano débil que ha tropezado y caído en pecado. Pregunta, ¿son espirituales los tales o son carnales? Capítulo 3, Pablo les acusa de ser carnales, de ser niños,
de ser miembros no maduros, no espirituales. Entonces, llegando a este tema, un tema tan serio en la iglesia, hay un fornicario que es miembro en medio de ellos, pero aplicar la necesaria disciplina para restaurar, los miembros deben ser espirituales. No solamente los ancianos, porque desde luego los ancianos, el evangelista, los diáconos, los maestros, pero toda la membresía, porque todos están involucrados en esto. No, ningún miembro debería asociarse con ese hermano que es quitado de la asamblea. Ningún miembro, ni en la casa, ni en cualquier lugar. Porque si algunos miembros siguen asociándose con él, como por ejemplo pensando que deberían animarle y consolarle y todo, entonces la disciplina falla. No funciona. En este caso, Corintios 5, el plan de Dios, el plan perfecto, funcionó. Se salvó al hombre. Porque ellos hicieron lo que tenían que hacer. ¿Doliente? Claro que sí. Duele. Es disciplina severa. Es como un niño. Un niño muchas veces requiere, como la Biblia enseña, la vara. Desde luego, duele. Pero es necesaria para salvar al niño. Porque un niño consentido, rebelde, su vida va a ser pura ruina. Su vida será arruinada si él no se corrige. Lo mismo en la iglesia. Y no solamente eso, no solamente ese individuo, si él, por ejemplo, siguiera en esa condición, siendo miembro y todo, él no será salvo. Él está perdido, él está en el reino de Satanás. Pero eso no es el fin de la historia. Pablo dice que un poco de levadura, ese pecado, esa condición de corrupción en ese miembro, corrompe toda la iglesia. Poca levadura leuda toda la masa. Toda la iglesia se puede perder. Cristo quitará su candelero. Cristo dirá, no es mía. No es iglesia de Cristo. Es iglesia quién sabe qué, pero no es iglesia mía. Aunque tengan ahí el letrero y profesan ser y siguen con los 5 actos de culto y todo eso, pero no, pues todo en vano. Porque es una iglesia contaminada, manchada, con el pecado que no quieren corregir. Simpatizan con el pecador, el miembro pecador, simpatizan con él en lugar de respetar y buscar la santidad de la iglesia. La iglesia debe ser sin mancha, sin contaminación, sin arruga. Pablo usa la figura de la novia, que la iglesia es la esposa de Cristo. Muy bien, entonces, no solamente los ancianos y el evangelista deberían buscar esta oveja perdida, sino toda la membresía, porque todos deben ser espirituales. Y hermanos, eso es algo muy desafiante. ¿Cuántas iglesias pueden en verdad decir que toda la membresía, todos somos espirituales?
Pablo, él no está diciendo la mayoría. No. Él está hablando a la iglesia. Y eso incluye todos los miembros. Entonces, ni pensar, hermano, ni pensar en aplicar 1 Corintios 5, ni pensar en quitar algún miembro y entregarlo a Satanás, si los miembros no han hecho este esfuerzo intensivo de restaurarlo, corregirle, salvarle, como dicen muchísimos textos que ya presentamos en el primer estudio. Le recomiendo que vuelva a escuchar el otro sermón porque está lleno de textos que hablan de la manera en la cual los miembros deberían estar trabajando para restaurar al hermano caído. Entonces el restaurar no se trata meramente de decir, te extrañamos, te invito a volver. No, deberían amonestarle. ¿Sabe lo que significa amonestar? La palabra amonestar lleva la idea de advertencia. Advertencia de castigo, de disciplina, del infierno. Amonestar, mucho más fuerte que exhortar. Exhortar, animar, todo eso es muy importante, pero amonestar, en este caso, es necesario. Amonestar. Están descuidando la salvación, están pisoteando la salvación. Hebreos 10, 25, no dejar de congregarse. Hablar de todo acerca de lo que significa ser cristiano, lo que significa adorar a Dios en espíritu y en verdad, hablarle de las consecuencias de su pecado. ¿Él cree que él está disfrutando algo? Pero Jesús habla de ser echado en el fuego del infierno. ¿Y eso es algo que disfrutar? ¿Eso es algo placentero? Por favor, piénselo. Otra vez, primera a los Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, y los ociosos son los desordenados, los que andan desordenadamente. Amonestar, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Pero un caso como aquí en Corinto, el caso del fornicario, se aplica a Tito 1:13. Repréndelos duramente. Repréndelos duramente. Ahora, surge siempre en tal estudio, surge la pregunta de que en privado o públicamente. ¿O qué? Depende. Mateo 18, ofensa personal, pues desde luego es cosa privada, ¿verdad? Sí, pero si no le escucha, aunque sea caso privado, si el ofensor no escucha al hermano ofendido, entonces este hermano ofendido tiene que buscar testigos para presentar el caso otra vez a ese hermano. Y si no hace caso, tampoco a los testigos, entonces la iglesia. Ahora es algo público, es la iglesia. Otra cosa, cuando Pedro, allá en Gálatas 2,
cuando él ya como que se apartó y no quería comer con los hermanos gentiles, Pablo le reprendió públicamente. Oh, pero ¿por qué no tomó aparte para hablar privadamente con Pedro? No, el pecado era público. El pecado era público. También Bernabé estaba involucrado. Y fue reprendido públicamente. Entonces Pablo llegó a ser enemigo, Pedro y Pablo enemigos ya durante el resto de la vida. No. Pedro en su segunda carta habla del amado hermano Pablo. Pedro reconoció, aceptó. Seguro que sí. También Apolos. Cuando Apolos estaba enseñando, pero solamente sabía el bautismo de Juan, entonces Aquila y Priscila se dan cuenta de esa deficiencia. Y luego ellos públicamente están exponiendo el error de Apolos. No, ellos sabían que en ese caso lo más indicado era de hacer el esfuerzo individual, hablar con él. Ahora, si no hubiera escuchado, entonces pues hubiera sido cosa pública. Pero él aceptó. Era hombre sincero, era hombre espiritual. Él aceptó. Así es que en este caso era muy juicioso que Aquila y Priscila le tomaran aparte para enseñarle más correctamente. Bueno, han hecho todos los miembros lo que deben hacer para restaurar al hermano. En lugar de comer con él, lo han amonestado, no como enemigo, sino como hermano, dice Pablo. No como enemigo, es hermano. Aunque, desde luego, la cosa está todo confuso, porque estoy diciendo que ya está en el reino de Satanás, por lo menos está sometido a Satanás cuando él persistía en su pecado de fornicación. Pero Santiago 5, 19, 20, hermanos, si alguno se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Salvará de muerte un alma. Hermanos, ¿cuánto vale eso? Jesús dice que el alma de una sola persona vale más que todo el mundo. Toda posesión del mundo. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero la pregunta es, ¿cuántos hermanos de la membresía de una iglesia sinceramente aman el alma de ese hermano que han extraviado? ¿O solamente quieren hablar de disciplina? Es un poco preocupante. Es un poco preocupante de que a veces se escucha mucho de Corintios 5, disciplina, 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 cuando hay que preguntar, ¿y qué tanto hicieron para restaurar? ¿Qué tanto hicieron para no tener que aplicar Corintios 5? Muy buena pregunta. ¿Cuál era la actitud del padre cuando el hijo pródigo andaba en una tierra lejana? Quería que volviera. Sale al encuentro, le besa y prepara fiesta. Mucho, mucho regocijo. Según de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca.
Dios no quiere que ninguno perezca. Los que perecen, los que están perdidos, los que están en servicio de Satanás, es porque usan su libre albedrío de esa manera. Ellos escogen el camino ancho, escogen el servicio de Satanás que les lleva a la destrucción eterna. Pero Dios no quiere eso. ¿Qué más puede Dios hacer para evitarlo? ¿Qué más puede hacer Cristo? ¿Qué tanto debería sufrir para salvar a los perdidos? La muerte en la cruz no basta. La agonía, la tortura, el sufrimiento de tener manos y pies clavados a una cruz romana no es suficiente para calificar como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Los pecadores, ¿qué quieren? Los que escojan ir al infierno, por favor, hermanos, no se engañen. Es decisión de ellos, a pesar de todo lo que Dios ha hecho, a pesar de todo lo que Cristo ha hecho. Ellos han dicho que no, dan espaldas a la cruz de Calvario y dicen, no, yo voy a andar con Satanás. Bueno, es cosa de él. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Génesis 4:9, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? ¿Habrá miembros de la iglesia que tengan esa actitud? Hermano, ¿qué tal hermano Sonso? Oh, no sé. Yo no sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Hermanos, esta actitud de Caín refleja la actitud del hermano, la hermana indiferente, que es indiferente hacia el hermano descarriado. Exactamente. Primera a los Corintios 12:25 dice que cada miembro es guarda de su hermano. O sea, como dice Pablo, preocuparnos los unos por los otros. Espero, hermano, yo he mencionado esto en otros sermones, pero yo quiero animar a todos los que me escuchen, que escriben ahí en su Biblia, ahí en las primeras páginas que están en blanco. En una página que está en blanco, escriba todos los textos que dicen unos y otros, unos y otros, unos y otros. Amaos los unos a los otros. Sed afectuosos, saludaos, que se preocupen, servíos, amonestaros, que considere a sus hermanos, alentaos, sobrellevad las cargas, soportaros. ¿Cuántos textos hablan de unos y otros? Ok, concluyendo. Ser cumplidos en toda la enseñanza de restaurar al hermano si es por todo posible, para no llegar a 1 Corintios 5, cuando la iglesia tiene que expulsar de la asamblea, entregar a Satanás a algún hermano que no quiere arrepentirse. Muchas gracias por su atención. Y este estudio ya lo tengo escrito, lo he repartido escrito, y si usted
no lo recibió y quiere recibirlo escrito, pues nada más me manda un email, WaynePartTime número 1 @ gmail.com. Gracias.